A continuación, tendremos las palabras de apertura por parte de María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán, codirectores del Centro de Estudios en Gobiernos Corporativos del CESA. Catalina Sea, directora ejecutiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, y Francisco Prada, oficial de IFC. Le pedimos a María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán del CESA acompañarnos en este momento. Bueno, muy buenos días para todos, gracias por la puntualidad. Desde el CESA estamos felices y complacidos de volver a tener este encuentro de manera presencial. Sabemos que ya hoy es la quinta versión de este esfuerzo conjunto con aliados increíbles alrededor del gobierno corporativo, como es el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, IFC, y las diferentes organizaciones y actores de gobierno corporativo como lo son ustedes, que hoy hacen presencia y responden a este llamado de seguir creando capacidades y fortaleciendo el gobierno corporativo para nuestro sector empresarial. La agenda de hoy es una agenda de verdad desafiante que queremos compartir con ustedes y que esperamos disfruten en la jornada de hoy. Como decía María Andrea, pues no es la primera vez que nos embarcamos en este esfuerzo, pero con la convicción de la importancia de traer discusiones en tendencia. Y pues así se llama este foro, hoy el quinto foro. Hablamos de tendencias en gobierno corporativo y tendremos temas muy importantes. Tendremos pues ciberseguridad, tenemos todo lo que es el gobierno de las sostenibilidades del enfoque de clima, y otros temas que iremos descubriendo a lo largo de la agenda y que nos irá introduciendo nuestra maestra de ceremonias. Así que bienvenidos, esperamos lo disfruten y que sea, como siempre, el punto de partida de desarrollo de agenda al interior de sus organizaciones para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo en este país. Ahora tendremos las palabras de Catalina Sea, directora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Bueno, muy buenos días para todos. Nos alegra mucho tener este quinto foro y quinta versión. Era un sueño cuando empezaba primera versión, veíamos un escenario un poco o 100% académico, planteándose temas de la gobernanza, de cómo hablar de ese rol de los accionistas, de las juntas directivas, de los equipos de alta dirección. Y así empezamos a fluir en un segundo foro donde decíamos cuántas personas van a llegar, este tema de gobierno corporativo, en dónde se está hablando. Y se empezaba a elevar ese número de personas que querían participar. Y veíamos un rol cada vez más activo de los miembros de las juntas directivas, de los equipos de alta dirección. Se constituyó así y con miembro fundador el CESA, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, para ser ese eje articulador de las empresas, de la academia, de las multilaterales, donde IFC, y ahorita Francisco también les dará un saludo de bienvenida, nos unimos para poner este tema en el día a día de las agendas, para que las juntas directivas, que cada vez asumen más roles, más responsabilidades, encuentren a través de estos espacios la posibilidad de mantenerse actualizados. Confiamos en ese rol fundamental que cubren las juntas directivas de no solo ser supervisores, sino de acompañar y de construir de la mano del equipo de alta administración las estrategias que nos generan unos retos impresionantes, no solamente durante la pandemia, sino toda la agenda que se ha venido construyendo alrededor, que tanto están permitiéndose las juntas directivas en las cuales cada uno de ustedes participa o permite que se ejecuten los temas de ciberseguridad, cómo se están midiendo esos riesgos, qué tan profundo está siendo el diálogo de transformación digital, donde no es solamente la tecnología quien yace en estas conversaciones, sino la cultura de las organizaciones, cómo se impactan cuando el tono viene dado desde la alta administración.
desde las juntas directivas que cumplen un rol fundamental. Y otro tema que nos planteábamos para este foro y que no podíamos dejar por fuera es el cambio climático. Un cambio climático al cual todos estamos llamados a ser parte desde los diferentes órganos de gobierno, a ponernos unas metas claras, contundentes, medibles, entender el impacto que nuestra organización genera para poder ponernos metas retantes de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales todos estamos llamados a poner nuestro aporte. Y no podíamos dejar de lado un trabajo absolutamente riguroso que se ha realizado para entender esa gobernanza en lo público, en los ministerios, en las entidades públicas, donde la gobernanza también hace presencia, donde hay dudas, cómo llega esto al sector público, pero es claro que las estructuras de gobernanza clara a través del rol del accionista, del rol de los consejos directivos, de las juntas directivas, del rol que cumplen los equipos de alta administración, soportados en una arquitectura de control y en una revelación de información adecuada, hacen que todo tipo de institución, independientemente del capital que haya detrás de él, sea sostenible en el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Los invitamos a reflexionar profundamente sobre ese rol que cada uno de ustedes está jugando en las diferentes organizaciones a las que pertenecen y a construir entre todos un mejor país soportado en unas instituciones sólidas que impacten el desarrollo de la sociedad. Gracias y bienvenidos todos. Ahora solicitamos a Francisco Prada, oficial de Gobierno Corporativo para América Latina y el Caribe de IFC, dar las palabras por parte de esta entidad. Bueno, muy buenos días. Siempre es un placer volvernos a encontrar presencialmente. Yo voy a hacer un saludo muy breve alrededor de tres grandes ideas que tenemos en este momento. Estamos hablando de tendencias. Colombia y el mundo vive un momento de coyuntura. Larry Flink, que es el gestor de uno de los fondos más importantes de inversión, está mencionando que la globalización se acabó. ¿Cómo está impactando eso a las empresas colombianas? ¿Cómo está impactando el governance? Las decisiones que toman las juntas directivas. Pero no solamente esta guerra entre Ucrania y Rusia está generando un contexto nuevo alrededor del gobierno corporativo. Estamos hablando de una campaña electoral en este momento y en el marco de esta campaña tenemos que preguntarnos cuáles son las políticas públicas que están originando unas nuevas prácticas de gobierno corporativo. El cambio climático como uno de los riesgos que tiene que ver con los aspectos ambientales. ¿Será que nuestras empresas podrán ser empresas que generen rentabilidad si no administran este riesgo? Los temas cibernéticos, que no solamente se relacionan con el riesgo de que le hackeen a las compañías, sino cómo estamos utilizando la información de nuestros usuarios, de nuestros clientes, cómo se está implementando la inteligencia artificial para tomar decisiones. Y por último, un aspecto que nosotros estamos abanderando en este momento en Latinoamérica y tiene que ver con la parte comportamental. El gobierno corporativo lo ejecutan, lo hacen seres humanos. ¿Quiénes son los directores? ¿Qué habilidades? ¿Qué motivaciones tienen? Todas estas tendencias pues son lo que básicamente se ha venido pensando desde hace tiempo alrededor de este foro. Yo quiero agradecerle a estos organizadores que sé que no duermen, literalmente. A los actores que han acompañado, yo por ejemplo siempre encuentro con muchísimo aprecio y además agradecimiento a José Antonio, porque necesitamos más presidentes de juntas que vengan acá a contarnos lo que está pasando en las compañías, cómo es el gobierno corporativo. Y a otra Dalit de este conjunto de iniciativas como es Catalina. Esta institucionalidad que hemos reunido alrededor del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, con la academia, con las compañías, está produciendo esta cita anualmente para que ustedes puedan tener otro escenario de conversación. Yo solamente quiero destacar finalmente algo. Para la Corporación Financiera Internacional y para nuestro programa desde el Banco Mundial, llegó una nueva era de la gobernanza. Ya no estamos hablando de gobierno corporativo. Hoy en día hablamos de la gobernanza de la sostenibilidad.
de la integración de los aspectos ambientales y sociales dentro de la gestión del gobierno corporativo. Y en este esfuerzo continuaremos, y ese es nuestro compromiso, apoyando al CESA, apoyando al instituto y apoyando a las empresas de este mercado para que esta generación de conocimiento y sobre todo la implementación de las prácticas nos permitan asumir esas tendencias que he mencionado. Gracias por venir, gracias por ponernos atención y esperamos que sigan acompañando estas iniciativas en el futuro. Muchas gracias María, Alexander, Catalina y Francisco por la instalación de este evento. Continuando con la agenda, invitamos a Francisco Prada de IFC y a José Antonio Vargas de Grupo Enel a integrar el panel Entrega de recomendaciones de buen gobierno en ministerios y entidades públicas, que estará moderado por María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán, codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA. María Andrea es profesora titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, reconocida como investigadora senior por MinCiencias, doctora en Administración de la Universidad de los Andes e ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia. Alexander es profesor titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, reconocido como investigador senior por MinCiencias, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Administración de la Universidad de los Andes. Los profesores Trujillo y Guzmán son fundadores y codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo de la institución, así como de la Iniciativa de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, miembros del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de América Latina y de la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo de América Latina de la OCDE. Sus proyectos de investigación cuentan con el apoyo de importantes instituciones como el Grupo Banco Mundial a través de IFC, el Ministerio de Educación Nacional, la Bolsa de Valores de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo Privado de Competitividad, entre otros. Actualmente acompañan a la Presidencia de la República a través de la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, fortaleciendo prácticas de gobierno corporativo en entidades del Estado de sectores priorizados como salud y educación. Bienvenidos a todos. José Antonio y Francisco, suban por favor, nosotros los presentamos en el formato del panel. Sello CESA en la cara. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a presentar a nuestros panelistas y luego vamos a ofrecer un contexto de por qué es importante esto y qué es lo que le estamos entregando a ustedes y al país. José Antonio Vargas ocupa desde el año 2006 la presidencia de la Junta Directiva de Enel, es líder en las actividades de generación y distribución de energía eléctrica en Colombia. Ha estado vinculado por más de 20 años a empresas del sector energético, particularmente en las industrias de gas, carbón y electricidad. Entre los años 99 y 2006 ocupó la gerencia general de la empresa de energía de Bogotá. Ha pertenecido y pertenece a las juntas directivas de varias de las empresas más importantes del sector energético y de los servicios públicos en Colombia. Wow, gracias. Ha sido o fungió de la secretaría como secretario general del Ministerio en Colombia, embajador ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y representante comercial del Gobierno de Colombia en España y Europa Mediterránea. En el contexto internacional ha sido vicepresidente y presidente de la Comisión de Integración Energética Regional, presidente del Comité Colombiano y vicepresidente para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de la Energía. Es abogado de profesión, especializado en Derecho de los Negocios y de los Servicios Públicos y en Administración y Finanzas Corporativas, y ha sido por más de 15 años profesor universitario, pero además, ya esto es una cuña
personal es un excelente conferencista y disertador en temas de gobierno corporativo. Para los que hemos tenido el gusto y el placer de escucharlo, pues maravilloso, y es miembro fundador del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, comprometido con la construcción de buenas prácticas en el país. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Bueno, muy bien. Ahora tengo el placer de presentar a Francisco Prada. Sin duda, ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Francisco. Para nosotros, voy a hacer la presentación formal, pero quisiera introducirlo de manera más informal. Para nosotros, Francisco constituye un pilar fundamental en lo que hoy ha sido el desarrollo de las prácticas de buen gobierno, desde las diferentes posiciones que ha ocupado Francisco, desde la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras, y hoy como oficial de gobierno corporativo de la IFC. Entonces, Francisco constituye no solo un aliado increíble en los temas de gobierno corporativo, sino también ha jalonado la creación del instituto y ha sido un apoyo para todo el trabajo que venimos haciendo desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo. Como les mencionaba, Francisco es actualmente el oficial de gobierno corporativo de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe, en donde lidera actividades para el desarrollo de la capacidad local sobre gobierno corporativo, gobernanza climática e integración de los riesgos ASG. Como oficial de gobierno corporativo también ha evaluado las prácticas en empresas en donde la IFC invierte. Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en legislación financiera de los Andes y cuenta con un MBA del CESA. Francisco, bienvenido. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por un contexto y que si quieres, María Andrea, empiezas dándonos como un contexto de por qué este gobierno, el actual, ha estado interesado desde el principio en el buen gobierno organizacional desde los ministerios y las entidades públicas, por qué es un aspecto estratégico a trabajar y por qué finalmente los tres aliados que estamos aquí hoy, CESA, IFC y el Instituto, decidimos contribuir. Así es, quisimos comenzar con este panel donde nos invita a poner la mirada en un tipo de organizaciones que las hemos denominado huérfanas. Este foro se construye alrededor de tendencias y así como decía Francisco en sus palabras de apertura, ya hoy no se habla de gobierno corporativo, sino de la gobernanza o gobierno de la sostenibilidad. De igual manera tenemos que quitarnos el imaginario que el gobierno corporativo se construye o es una necesidad solamente de las grandes corporaciones, empresas listadas, empresas consolidadas. No, el gobierno corporativo es transversal a cualquier tipo de organización, cualquiera sea su dueño. Y es por esto que aplaudimos el esfuerzo que desde el gobierno nacional se hizo para comenzar a llevar las prácticas de buen gobierno, el lenguaje, empezando por eso, por qué significa gobierno corporativo, que nosotros lo hemos adecuado desde el punto de vista del lenguaje, hablar de gobierno organizacional, pero no en las entidades estatales, es decir, donde el Estado es propietario, porque ahí también hemos visto avances, sino en las entidades que prestan un servicio fundamental en lo público, que llevan a cabo una tarea del Estado. ¿Qué pasa en esas organizaciones? ¿Será que en la implementación de buenas prácticas es necesario? ¿Será que es bueno hablar de eficiencia, hablar de generación de valor, hablar finalmente de un impacto en el desempeño organizacional de estas organizaciones? Sin duda lo es. Desde el Gobierno Nacional, entonces, en este Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez se incluyen los temas de gobierno corporativo. Obviamente el Estado es un armazón absolutamente robusto y complejo y no podríamos pretender avanzar en todo al mismo tiempo. Se priorizaron dos sectores salud y sector educación, que por la asignación presupuestal constituyen pilar para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, enfocamos la mirada hacia esos sectores, en algunas entidades priorizadas de esos sectores, y hoy, ustedes cuando se hicieron el proceso de registro, vieron en la mesa una publicación. Ese es el entregable, ese es el resultado de este gran proyecto, que sin duda constituye una semilla. Acá no para, llevamos el mensaje al Estado, a este tipo de organizaciones donde tienen esa gran tarea de comenzar a profundizar, a arraigar y a concebir que en lo público sí es posible hablar de buen gobierno corporativo. Entonces, para eso invitamos pues obviamente José Antonio y Francisco, con toda la experiencia que tienen, vamos a conversar alrededor de lo que implica el gobierno organizacional en estas entidades. José Antonio, no se escoge de manera arbitraria los integrantes de un panel y tienes experiencia en ministerios. La Secretaría General, que está encargada de tantas cosas en un ministerio, y recordamos nuestras conversaciones con el secretario Burgos,
de la importancia de organizar las delegaturas que hacen los ministros y viceministros. Y en, pues en nuestros primeros análisis nos sorprendimos al encontrar mencionado al ministro de Salud en 84 órganos colectivos de decisión, como juntas, consejos directivos, la ministra de Educación en más de 200 de estos órganos, y claramente esto implica una delegación de la participación, pero la manera de hacerlo no ha estado tan estructurada. Y la pregunta para ti sería, ¿qué tan importante consideras que los ministerios organicen de manera adecuada esas delegaciones que hacen a esos órganos colectivos en nombre de ministros y viceministros? Aló. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para saludarlos, María Andrea, Alexander, Francisco. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y agradecer también la presencia de todas las personas que nos acompañan esta mañana. Bueno, eso que estás planteando, pues es uno de los principales problemas que tenemos en el Estado, y yo no diría que eso es un tema exclusivo de Colombia, lo ve uno en todas partes y realmente es un problema complejísimo a resolver. A mí me correspondió desde la Presidencia de la República ver cómo se organizaba la participación de los delegados del Presidente de la República, que son muchísimos. Aquí solo se trata los temas de educación y de salud, y más enfocados desde la perspectiva de los ministerios, pero si se mira desde la Presidencia de la República, este problema se multiplica por 10, y lo que corresponde entonces son delegados del Presidente de la República en todo tipo de organizaciones, desde, voy a decir cualquier cosa, desde las cámaras de comercio de todo el país, tienen delegados del Presidente de la República, universidades, bueno, en todas partes. ¿Cómo escoger esas personas? ¿De dónde? ¿Cómo garantizar que esas personas, digamos, tengan una mediana orientación de lo que tienen que decir en esas juntas o consejos? Es un reto enorme, y yo creo que el país pues ha avanzado mucho en esta materia, pero con la misma claridad debo decir que faltaría muchísimo por hacer. Aquí digamos, me parece que hay unos criterios que deberían imponerse. Debería contarse, por ejemplo, en el caso de los ministerios de Salud y Educación que nos ocupan esta mañana, la formación de unas listas de profesionales idóneos, ojalá independientes, que puedan hacer parte, digamos, de esa lista de personas elegibles para llevar a esas representaciones, y con las cuales se puedan hacer unas labores previas de inducción, de capacitación, que conozcan cuáles son las orientaciones de los distintos ministerios, para que puedan jugar un papel, digamos, importante en esas juntas o consejos, porque la verdad uno observa que muchas de estas personas, por un lado, puede ocurrir algo indeseable, que es que vayan a esos consejos o juntas a representar intereses particulares. Y eso pues es gravísimo, porque entonces estamos teniendo dentro de institutos o universidades u otro tipo de organizaciones, personas que, para decirlo comúnmente, van con agenda propia. Y eso no puede ser. La agenda que esas personas tienen que llevar, pues es la agenda del gobierno, la agenda del ministerio, lo que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas que se han aprobado. Pero muchas veces esas personas no conocen esas políticas, no han sido capacitadas, no han recibido ninguna orientación, porque es muy difícil dar esa orientación. Entonces, lo primero que hay que contar es con estas listas de elegibles capacitados en estos temas, personas que tengan la trayectoria, el conocimiento y la independencia para participar de esas juntas o consejos. Y lo segundo, me parece que tiene que ver con la necesidad de garantizar que una vez sentadas esas personas en esos consejos,
directivos pues cumplan con el requisito fundamental de cualquier órgano de esta naturaleza, que es la representación exclusiva de los intereses de esa entidad. Entonces yo sí creo que hay mucho que hacer, muchísimo, y se debería comenzar por ahí, por identificar bien esas personas, colaboradores, identificar también el régimen que se les asigna, porque tampoco puede uno pretender que todas esas personas asuman unas responsabilidades enormes, como todas las que surgen para uno cuando acepta participar en un consejo directivo en el sector público, y que estén las reglas claras, que también, claro que de golpe vamos a hablar un poco más tarde de eso, pero también hay que ver cómo va a ser la vinculación de esas personas, cuáles sus responsabilidades, cuál su remuneración también, porque yo creo que es importante que esas personas también tengan una remuneración adecuada. Entonces, pues el trabajo es enorme, Alexander, pero yo creo que la línea, digamos, de lo que debería hacerse ya se tiene como identificada, y este documento, que yo los felicito, realmente es un avance extraordinario en recomendaciones que como tales pues no son obligatorias, pero sí, digamos, marcan una línea de cosas que deberían hacerse en este y en muchos otros temas como los abordados aquí. Gracias, José Antonio. Si bien dijimos que el marco de este proyecto se centró en dos sectores que fueron salud y educación, dentro de salud tuvimos entidades absolutamente relevantes como la ADRES, que maneja todo el presupuesto del sector salud, el INVIMA, en el sector educación pues obviamente los ministerios, el ICETEX, el ICFES, entidades relevantes dentro de cada uno de esos ministerios, pero estas recomendaciones son generales, porque si bien esas fueron las unidades de análisis definidas, son transversales y las problemáticas casi que son recurrentes en cualquier tipo de entidad pública. Francisco, si nos ubicamos en qué está pasando en estos directorios de estas entidades o en estas juntas directivas, resulta que casi que cuando se crea una entidad desde lo público, nace el órgano de decisión. Nace con unas particularidades, con unas funciones que de entrada se alejan al deber ser o como concebimos nosotros debería funcionar dentro de un marco de gobierno corporativo, una junta directiva. Absolutamente una falta de diversidad, de independencia, de unas funciones y roles claros de estos miembros de junta en respecto o relacionado con el deber ser de supervisión y asesoría a la administración. Y es casi que unas características que se repiten en cualquiera de estos órganos de decisión. Francisco, como experto en el tema, ¿pensarías tú que sería posible que el Estado comenzara a avanzar hacia una normativa que permita jalonar y acercar un poco estas entidades y estos órganos de decisión que parecen lejanos, pero que cumplen hoy un rol fundamental en el Estado para acercarlos a lo que hoy se concibe como una buena práctica de gobierno corporativo? Bueno, yo diría, respondo esta pregunta desde dos perspectivas. La perspectiva que tenemos desde la inversión, como un inversionista, y lo que conocemos desde el punto de vista de la cooperación y el desarrollo, de los estándares que deberían existir en el país, un país que está en la OECD, ¿no? ¿Qué debería estar pasando? ¿Cuál es una de las principales barreras que tenemos para generar los principales proyectos de infraestructura? Los principales proyectos de saneamiento, mayor fondeo a la educación. Existen muchos recursos en el mundo. Hay muchos inversionistas ávidos de llegar a mercados emergentes a generar sostenibilidad, a trabajar con el gobierno. Pero ¿por qué no podemos tener esos recursos? Por los problemas de gobernanza y toma de decisiones en estas instituciones. ¿Han sido suficientes las soluciones que hemos adoptado? Este ejercicio que ustedes han hecho y que pues amablemente nos han invitado también a enriquecer, es un primer, digamos, aproximación para que una institución que no fuese particularmente una sociedad de economía mixta supiera qué hacer frente a buenas prácticas. Pero es una pregunta que debimos habernos hecho hace mucho tiempo, porque así es como el Estado es eficiente. Para los inversionistas es fundamental que exista un marco regulatorio que permita generar mayores niveles de transparencia,
toma decisiones eficientes y sobre todo que se administre el riesgo político. ¿Y cuál es el riesgo político? El riesgo de que el propietario como Estado tome decisiones no en pro de la eficiencia, sino de satisfacer intereses políticos, el de influencia política. Entonces, desde ese punto de vista, la regulación existente no es suficiente. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, en el problema de los delegados, que ese es un tema supremamente interesante y me voy a referir muy rápidamente, no digo que ocurra en el Estado colombiano, esto es en Narnia, por ejemplo. Se están generando muchos delegados porque es la manera como a muchos asesores se les entrega una remuneración que les permite entrar al Estado de manera competitiva. Entonces, le dan 10 juntas directivas a un asesor de un ministro en Narnia, no digo que en Colombia, para que entonces, además de la prima técnica y su remuneración que no es competitiva, pues permita tener a alguien del talante que tenemos ahí. ¿No será mejor hacer una reforma que permita reconocer de manera transparente y eficiente el tipo de remuneración que necesitamos para las personas que toman decisiones tan importantes en la ejecución de política pública? ¿Cómo puede ser posible, y aquí estoy hablando desde el punto de vista del cooperante, que tengamos juntas directivas o consejos directivos que no pueden elegir al representante legal de la compañía, lo elige el presidente y el ministro? Queda completamente desautorizada la junta. ¿Cómo le va a poder rendir cuentas si su timonel no pertenece al examen y al análisis que ellos están originando, ni le pueden solicitar entonces que lleve una u otra actividad o un resultado? ¿Cómo puede ser eficiente el ambiente de control en estas instituciones cuando el jefe de control interno es elegido también desde presidencia en Narnia? No, esto no es en Narnia, esto sí no. La estructura de gobernanza no es adecuada desde el punto de vista regulatorio. Y voy a poner un ejemplo completamente evidente. Aquí hemos visto en el debate público cómo en la empresa más importante del país, que es Ecopetrol, con muy buen criterio, se aumentó el periodo de los miembros de junta directiva para tratar de aislarlo del ciclo político. Y es un tema candente. Sin embargo, si nos vamos a la regulación actual, aquí que tengo a varios colegas que saben de derecho comercial, todos sabemos que los administradores son esencialmente removibles. No importa si los estatutos o el código de buen gobierno dicen que los miembros de la junta directiva van a estar 7 años. Sencillamente el propietario, en este caso, el Estado colombiano puede llegar y convocar a la asamblea y remover los administradores. ¿Y dónde quedan todas las extensiones del soft law, de la autorregulación, que es importante? No es suficiente. Necesitamos herramientas contundentes desde la regulación que permitan, que faciliten la inversión, que faciliten la eficiencia del sector productivo. Y esto ya ocurrió en Brasil se hizo un inicio. En Ghana tuvimos un proyecto muy interesante de reforma para estructura del Estado, es lo que está pasando. Y ojo con esto, que es algo que quiero apuntalar, no vamos a lograr en Colombia los temas que buscan administrar el riesgo climático en cuanto a adaptación, por lo menos, y mucho menos las metas de neto cero, si no tenemos este tipo de reformas. Si no garantizamos que quienes están tomando las decisiones dentro del Estado, especialmente en estas instituciones tan neurálgicas, puedan conservar los criterios que necesitamos desde el gobierno corporativo o la gobernanza de la sostenibilidad. Muy bien, Francisco. Vamos a resaltar dentro del funcionamiento de una junta directiva el rol del presidente o de la presidencia, más bien por todo el tema de diversidad. Ya no se habla del presidente de la junta, sino de la persona que funge esa función de presidencia de la junta directiva. José Antonio, sabemos que en el 2020 el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas formalizaron la figura de presidencia de la junta directiva para aquellas empresas en estos sectores o en las entidades adscritas a estos ministerios donde el Estado tiene participación. Tú que has tenido no solo el honor, sino la gran responsabilidad de asumir el rol de presidencia de la junta directiva en el Grupo Enel y sus compañías, ¿cómo ves esta práctica?
cómo realmente ayuda o, digamos, potencia el funcionamiento de este tipo de órganos de decisión, la figura de la presidencia de la Junta. Bien, gracias. Yo creo que es importante que empecemos a avanzar también en el sector público, como se ha hecho ya en parte en el sector privado, con el fortalecimiento, el robustecimiento de la figura del presidente del Consejo, de la Junta Directiva. Lo primero sea entonces decir que a esa presidencia o presidente, pues hay que definirle unas funciones. Hay que arrancar por ahí porque generalmente esas funciones pues no están escritas, no hacen parte de un reglamento de la Junta Directiva que yo sugiero muchísimo que se tenga en cualquier organización pública o privada para saber realmente cómo tiene que funcionar un órgano de esta naturaleza y dentro de él muy claramente la figura del presidente. A mí me parece que debe tenerse, digamos, en esta reglamentación mucha claridad de lo que debe encomendarse al presidente y lo mismo de lo que no debe encomendarse al presidente. Porque ocurre y puede ocurrir, como también en el sector privado, que una organización termine con dos cabezas. Y esto es algo francamente muy inconveniente. No saber al final quién toma las decisiones, al final quién realmente en el sector público está expresando el interés o la decisión del gobierno. Al final, pues quién es el que dirige y orienta una organización. Eso tiene que estar claro, que tiene que ser lógicamente el representante legal, el director, el gerente. El presidente de la Junta tiene funciones muy distintas, pero cuando no se establecen, cuando no se ponen en un reglamento, se puede caer, digamos, en esto que yo les señalo altamente inconveniente, que es que el presidente de Junta empieza a entrometerse en las labores del director o gerente de la entidad. Entonces, lo primero sea decir que hay que hacer un esfuerzo por tratar de identificar y de nombrar como presidente de Junta o del Consejo una persona que tenga unas ciertas características. Yo diría dentro de esas características que tenga experiencia en ese tipo de entidades, que ya haya, digamos, participado durante un cierto periodo como miembro de Junta Directiva o de Consejo, que haya visto cómo es la dinámica en la que opera una Junta o Consejo de este tipo. Lo segundo, deberíamos exigir que ese presidente tenga un cierto liderazgo, un liderazgo activo, muy positivo, que permita inspirar a los demás miembros de la Junta, que permita y anime la participación muy activa de todos los miembros de Junta, que tenga, esto es muy importante, que tenga un bajo perfil en el funcionamiento de la Junta. Realmente yo pienso que el presidente lo que tiene es que animar y garantizar que ese cuerpo colegiado pueda operar de la manera más eficiente posible. Y no se trata de una persona que esté allí imponiendo su criterio, su voluntad antes que las demás personas, porque eso mata de entrada el debate, mata, digamos, la posibilidad de que ese cuerpo, que puede ser muy rico en ideas y en diversidad, pues quede de entrada sometido, digamos, al criterio y a la voluntad del presidente. Entonces, me parece que en ese sentido también debe escogerse una persona que tenga esas características de animar y fomentar, digamos, la participación de todos. El presidente tiene una labor fundamental, que es ordenar el trabajo de la Junta Directiva. Y eso no es un tema sencillo, porque arranca desde el primer día con establecer en conjunto, digamos, también con la administración, un programa de trabajo, un cronograma de trabajo que se va a adelantar durante todo el periodo y que va a permitir abordar todos los temas, particularmente estos que estábamos mirando relacionados con
con los riesgos también del gobierno corporativo. Todavía no me animo a no hablar de gobierno corporativo. De golpe vamos a terminar en eso en un tiempo, pero por ahora todavía creo que podemos seguir hablando para claridad de todos sobre este tema. Creo que el presidente tiene que fijar esa agenda con la administración, que no quede ningún tema por fuera, que realmente la Junta pueda centrar su actividad en las cosas que son importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Pues en primer lugar, fijar la estrategia. Y ahí es que tiene que concentrarse verdaderamente la Junta, no siempre lo hace. Hemos tenido mucho estas discusiones, a veces las juntas se nos pierden un poquito, particularmente en el sector público, lo digo también, se nos pierden un poquito en los temas de compliance, en los temas del control, porque hay mucho temor en las juntas directivas del sector público. Y uno lo tiene que entender porque las responsabilidades son enormes y la verdad es que uno como miembro de junta donde, voy a decirlo, digamos con más claridad, donde se manejen recursos públicos, que es prácticamente en todas estas entidades, tiene unas responsabilidades y corre unos riesgos personales y patrimoniales muy grandes. Y entonces normalmente el miembro de junta suele actuar con mucho temor en las decisiones que se toman al interior de esos organismos. Yo creo que el presidente está llamado a ordenar muy bien ese debate, a impedir que se lleven cosas para la aprobación de la Junta sin la suficiente anticipación, sin el suficiente examen, no someter a los miembros de Junta a tomar decisiones que no estén totalmente, digamos, informadas. Eso me parece que es un papel fundamental y transmitir esa tranquilidad al conjunto de todos los directores. Imagínense ustedes, en este país imaginario que señalaba Francisco, uno allí sentado tomando unas decisiones donde se disponen recursos multimillonarios y uno actuando con total desconfianza de la administración y de sus colegas. Eso pues es absolutamente impensable que funcione. Yo por eso creo que nosotros tenemos que avanzar en una verdadera capacitación, una verdadera formación de los miembros de consejos y juntas en el sector público, porque una persona atemorizada, una persona que no cuenta con las herramientas, los conocimientos para participar en ese tipo de consejos, muy poco le sirve a la entidad. La verdad es que muchas veces esos cargos se llenan para agradecer favores de campañas políticas, para agradecer apoyos regionales, y ya por ahí arrancamos muy mal. Entonces me parece, volviendo un poco a lo que me preguntabas con respecto a la presidencia de la Junta, yo creo que si acertamos en la escogencia del presidente de la Junta de las entidades y le permitimos a ese presidente que participe activamente también en la escogencia de las demás personas del Consejo a las cuales pueda tener acceso, porque muchas de estas cosas debemos aceptarlo, también son muy regladas, muchas veces no es que se pueda hacer, porque un consejo está conformado por el viceministro, por el director, pues ya uno no puede hacer nada, son personas, eso ya implicaría hacer un cambio en la manera como está regulada esa conformación, pero en la medida en que hay un espacio para hacerlo, por ejemplo, vemos muchas entidades donde el ministro o el presidente puede designar casi que el conjunto de todos los miembros con mucha libertad. Es ahí donde yo creo que deberíamos comenzar, por hacer una buena escogencia del presidente y permitir que esa persona luego participe más activamente en la conformación del conjunto del Consejo. Eso aportaría yo a esto que me preguntas. José Antonio, muy importante lo que resaltas y bueno, ahí vamos discutiendo diferentes buenas prácticas en lo que ya hemos ido avanzando en el panel. Pero Francisco nos dejó antojados ahí, dijiste en la intervención pasada que las delegaciones pueden llegar a subir incluso hasta 10 delegaciones, y es así, pero además con una complejidad, y es, todos tenemos la agenda hecha trizas los últimos años, especialmente en pandemia y pospandemia.
pero lo que hemos aprendido trabajando de la mano de las entidades públicas y del Estado es que la agenda tal vez más incontrolable es esa, la de un viceministro, la de un ministro, la de un director de una entidad pública. Hoy tiene pensado algo y mañana está montado en un avión a ir a una delegación, un trabajo de campo, etcétera. Es como incontrolable esa agenda. Y además tienen 5, 6, 7, 8, 10 juntas, 84 ministros. Háblanos un poco de directores ocupados, de esos miembros de junta directiva ocupados. ¿Deberíamos tener un máximo para esas delegaturas o no? El famoso dilema de vice directors. Permíteme irme atrás alrededor de una situación que da origen a todo esto, hablando de la regulación. Cuando surgen las empresas y cuando el Estado está generando, digamos, toda su institucionalidad, todo tiene que surgir por ley. Hasta ahí estamos de acuerdo todos los abogados. Es el famoso principio de legalidad. Y ese principio de legalidad ha hecho que desde que surgieron estas instituciones, yo te puedo poner un ejemplo, Bancoldex o ICETEX, que las conozco, pues desde ese momento consagraron la necesidad de que esté el ministro ahí sentado o su delegado. Ustedes me preguntaban por una reforma legal, es necesario hacer una reforma legal, porque el incentivo perverso para las delegaciones está desde la manera como concebimos la estructura de gobernanza corporativa, ¿no? Para pasar a que sea de gobernanza la sostenibilidad, ojalá, pero para que podamos tener unos delegados que correspondan a las expectativas de esas instituciones. Quería dejar esa aclaración. Ahora bien, en Colombia y el legislador desde el año 50, después en el año 71, que es cuando termina existiendo el Código de Comercio, si no me traiciona la memoria, en el artículo 205 dice que no puede una persona ser miembro en más de 5 juntas directivas. Algunas veces me preguntaban si podía estar en 5 principales y en 5 como suplentes. Yo cuando estaba en la superintendencia les decía, no, porque cuando usted entra como principal en la sexta, pues inmediatamente vulneró la ley, y porque esto tiene una razón y tiene que ver con su deber de diligencia. Si esto existe en el sector privado, ¿por qué no en el sector público? Sin embargo, la pregunta es, ¿el sector público es más complejo que el sector privado? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que se debería, como bien lo hacen las recomendaciones, hablar de 3. Y acabamos con los incentivos de tener a muchos en muchas juntas para poder, discúlpenme que sea tan coloquial, cuadrar su remuneración. Y empezamos a hablar, esto se diagnosticó cuando íbamos a ingresar a la OECD en ese proceso, se dijo claramente y tuvo que surgir un COMPES, dijeron, no se está remunerando a los funcionarios que prestan sus servicios en juntas directivas o en consejos directivos de manera adecuada o al menos competitiva frente al sector privado. Esto es necesario. Esto es necesario para conseguir el talento. Entonces, desde ese punto de vista, es muy recomendable, por supuesto, es muy difícil que un ministro pueda entender todo lo que hay en su sector, pero además tendríamos que acabar otros incentivos que son los que originan precisamente una composición que lleva, y permítanme explicar muy brevemente por qué esto termina siendo un problema adicional. ¿Ustedes han oído hablar de las instituciones de las suplencias o no? Las suplencias no son buenas para el gobierno corporativo, el estándar es que no deberían existir. Si las tienen, no tienen una buena práctica. ¿Y por qué no deben existir? Porque el miembro de junta o el directivo termina siendo un paracaidista que llega a la discusión a tomar decisiones sin tener todo el contexto. Pero adicionalmente genera una asimetría de información respecto de lo que sabe el miembro principal y lo que sabe el miembro suplente. Entonces terminaban invitando en una junta directiva de 5 principales a 10 miembros porque tocaba tener enterado al suplente. ¿Cómo vamos a manejar la asimetría de información cuando el delegado está cambiando cada mes? Porque la agenda del ministro o de sus asesores no permite que sea la misma persona. Estamos teniendo ese mismo problema, por eso tan importante es esa recomendación. Pero adicionalmente, en este caso de estos directores, de estos delegados, ¿cómo sabe el ministro o el Estado que realmente esta persona está ejecutando algo de acuerdo a la política pública?
¿Cómo es lo que llaman los americanos la accountability, la rendición de cuentas de esa delegación? Yo estaría asustadísimo, porque además el efecto de lo que haga el delegado recae en el delegante y entonces el ministro termina metido en una cantidad de temas. Entonces, si la pregunta es ¿deberíamos tener máximo 3? Yo diría que está muy bien. ¿Que es necesario? Es totalmente necesario. Recuerden ustedes de manera adicional el problema de las empresas estatales en general, no solamente las de sociedad de economía mixta. No es que cumplan con los estándares de gobierno corporativo clásico, con los estándares de las empresas listadas, es que el riesgo político, que es el de que la política, entendida como no la política buena, es la que entra a tomar decisiones al interior de la organización. Y este tema es uno de los que hace más proclive que una organización pueda tener esto. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, José Antonio, para pagar un favor político, yo nombro como delegado en esta institución que tiene una buena remuneración a fulano de tal. Entonces, ahí seguimos exacerbando el riesgo político. Por eso, máximo 3, pero por todas estas razones. Hasta 5 si queremos ser coherentes en el código, con lo que dice el Código de Comercio. Muy bien, pues creo que hemos abordado unos temas fundamentales. Sin duda, la formación, es decir, así como estamos empeñados en formalizar un mercado de miembros de junta directiva que trascienda lo privado, deberíamos también enfocarnos en lo público. Ya todas estas particularidades implican la necesidad de formar esos miembros de junta que están asumiendo esas delegaciones. Instituciones como el Instituto Colombiano, nosotros como centro de estudio, la academia, los multilaterales, han creado la capacidad para que eso finalmente se desarrolle desde lo público. La ESAP, que en el seno de lo público debería estar insertando los temas de gobierno corporativo para esos funcionarios que han decidido tomar el rumbo de lo público y que entiendan a cabalidad lo que implica dicha función. Y sin duda las delegaciones, una de las recomendaciones que incluimos ahí es que los ministerios entonces, conociendo esa realidad, porque esto de en cuántos puestos por normativa debería estar un ministro o un viceministro, es algo que apenas sale a la realidad, implica una tarea juiciosa por parte de cada ministerio de definir realmente estratégicamente dónde debería sí o sí estar el viceministro o el ministro, y no se puede delegar, cuáles definitivamente, y las que sí se va a delegar, que haya entonces un proceso formal de delegación con supervisión, con seguimiento, con métricas, que permita finalmente avanzar en ese proceso. José Antonio, sin embargo, nos hemos centrado mucho en las juntas directivas y sabemos que el gobierno corporativo no son solo juntas directivas. Y en lo público sí que es relevante el tema de arquitectura de control, obviamente por todo el imaginario de la robustez normativa y todas estas regulaciones que emergen en lo público, se dice que con eso es suficiente. Cuando hablábamos, por ejemplo, de conflictos de interés en estos órganos de decisión, nos decían, no, pero es que nosotros como funcionarios públicos estamos actuamos bajo el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, o sea que temas de conflictos de interés ya está superado. Decíamos, no, pues si uno se rigiera solo por lo que dice la normativa, pues no tendría sentido estar hablando de gobierno corporativo, de voluntariedad, de autorregulación. Una de las recomendaciones en el contexto de arquitectura de control que hacemos nosotros para el sector público, específicamente para los ministerios, es instaurar una línea de denuncias anónimas, línea ética de denuncias, donde le den la posibilidad al funcionario público de denunciar y de contar lo que no está bien, con todo obviamente la rigurosidad de las buenas prácticas, de la confidencialidad, de realmente llevar hasta el último término una denuncia, hacer la gestión respectiva. ¿Cómo es esta recomendación, José Antonio, en el contexto de lo público? Gracias. Pues la veo igual que en el contexto de lo privado, porque yo creo que esos canales éticos, esos canales de denuncia bien administrados, que generen las confianzas, que generen además la tranquilidad para las personas que los utilizan, pues han demostrado ser súper eficaces. Yo creo que un buen canal de estos bien administrado permite
realmente conocer muchas cosas sobre las entidades de malas prácticas, de temas de fraude, temas de corrupción, temas incluso, como decías ahorita, de conflictos de interés de las personas que de otra manera serían difíciles de conocer. La gente en realidad no suele tomar ese tipo de riesgos ni hacer esas denuncias de manera abierta. Y esto es muy comprensible porque lo que normalmente pasa en esos casos es que puede que el tema se resuelva, pero se lleva por delante al denunciante. Eso casi que con certeza. Entonces la existencia de estos canales a mí me parece muy útil y muy eficaz. Incluso me encontré aquí en este documento una referencia también sobre, que ya no es que lo digamos nosotros, sino que hay un estudio también sobre el tema que me gustaría en algún momento también mirar, porque eso lo que hace es, digamos, reafirmarse en que ese tipo de canales son muy útiles. Nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía tenemos un canal muy activo, funciona, la verdad, muy bien, y yo no he encontrado que haya ningún otro camino, digamos, que se le asimile a este canal en digamos, denuncias y temas que deban merecer la atención de la administración, digamos, otro camino similar en efectividad al de los canales éticos. De tal manera que yo lo recomiendo muchísimo, pero hay que hacerlo con cuidado y hay que poner, digamos, una persona con la suficiente independencia al frente de esos canales, porque cuando un canal de estos, digamos, se vulnera en el sentido de que se puede perder la confidencialidad de la persona que denuncia, pues el canal queda muerto y ya nadie va a volver a acudir a esta figura. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, entre todos hay que cuidar la integridad de esos canales si realmente queremos que funcionen y que den todas las garantías. Muchas gracias, José Antonio. Vamos 3 minutos pasados de tiempo, así que vamos a hacer un esfuerzo, Francisco, por contestar cortico. Además, porque queremos llamar aquí a Mayra de Presidencia. Entonces, Francisco, mira que nos metemos por el tema de arquitectura de control y en esta última pregunta démosle más protagonismo a este tema. Cuando las entidades públicas piensan en arquitectura de control, dicen ya todo lo tenemos auditorías, IAS, muchas IAS, tenemos ley de transparencia, tenemos un montón de cosas, o sea, ¿qué más quieren que tengamos nosotros? Pero la arquitectura de control incluye los temas de riesgos estratégicos, de riesgos no solo operacionales o financieros, sino de riesgos reputacionales. Vemos cómo las entidades públicas como un ICETEX sufren por materialización de riesgos en su reputación. Entonces, pues la pregunta para ti, ¿será fundamental una gestión estratégica de riesgos reputacionales para entidades como el SENA, el ICBF, el ICETEX? Yo creo que hay una deuda alrededor de ese tema, no hay una visión estratégica desde el punto de vista del riesgo, primero el apetito de riesgo que pueden tener las instituciones y no solamente el riesgo financiero sino el no financiero, eso que tú mencionas. A las instituciones públicas pues ahí los acompaña una procuraduría, una contraloría, todas las asustadurías como las llaman mis colegas del sector público, pero no tenemos, y ahí donde hay una desconexión enorme, es una respuesta desde el management y desde la administración, especialmente los directorios, que realmente estén haciendo que los planes de auditoría respondan a riesgos y sobre todo que haya coercibilidad. Para responder rapidito, nos hemos dado cuenta de que los canales por sí mismos de denuncia no son suficientes. Los grandes escándalos corporativos de Latinoamérica los conocimos porque la ley americana FCA nos trajo Odebrecht y demás cosas. Y recientemente hemos entendido que la prensa tiene también la posibilidad de generar mayor rating alrededor de los escándalos desde lo público. La pregunta es, ¿tenemos que esperar a que los jueces de la República se manifiesten en cuanto a la responsabilidad o desde las compañías estatales tenemos que generar coercibilidad clara y generar supervisión para poner a hacer efectivo todo este aparataje?
No importa solamente detectar, importa la coercibilidad, y no hay coercibilidad si precisamente no existen políticas, no solamente para detectar, insisto, sino para sancionar. Miren los códigos de ética y los códigos que tenemos al interior, más allá del código disciplinario único, y cuántas veces han sido efectivos, y cuántas veces los están aplicando precisamente desde otra perspectiva las juntas directivas de las empresas. Me quedo ahí. Gracias, Francisco. Está con nosotros María Alejandra Suárez, que es Mayra Alejandra Suárez, que es asesora de comunicaciones de Presidencia. Con Mayra, pues, y el equipo en general hemos trabajado muy duro para hacer esto una realidad. Es complejo, ¿no, Mayra? Ha sido difícil, sube, por favor. Y pues les estamos entregando esta publicación a ustedes, que parte de ese esfuerzo que hemos hecho con la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, en una consejería que empieza muy activa, con un equipo fuerte, y que vemos cómo los esfuerzos se van desgastando, cómo es difícil mantener toda la dinámica en medio de todo lo que tiene que hacer el Estado y los gobernantes en 4 años. Entonces, pues para que les entregues la publicación a los asistentes y cerremos este panel con tu intervención. Gracias, Mayra. Gracias, Alexander. Muy buenos días para todos. Buenos días también a los panelistas, María Andrea. Muchas gracias al CESA por la invitación a este evento que aborda un tema muy importante para el gobierno nacional, y es justamente el gobierno corporativo o gobierno organizacional, como lo hemos denominado en esta publicación. Desde el Gobierno Nacional, desde el día 1, hemos trabajado en el fortalecimiento de las capacidades del sector público, y justamente esto nos motivó a firmar un convenio con el CESA para trabajar en una serie de actividades que incluyó un análisis riguroso por parte del equipo del CESA y de todo nuestro equipo alrededor del gobierno organizacional, que es justamente el tema que están abordando en este panel, para saber cómo o de qué forma podemos hacer más eficiente el trabajo del gobierno, justamente de cara a mejorar estas buenas prácticas de gobierno organizacional, y al final del día de ser más eficientes y ofrecerle un mejor servicio a los ciudadanos. Es por eso que hoy, luego de un trabajo muy importante, que también tenemos que darle un reconocimiento a María Andrea y a Alexander y a nuestro equipo de trabajo, hoy tenemos esta publicación que ustedes encontraron a la entrada del evento y que recoge esas recomendaciones y esa semilla, como hablaba María Andrea, alrededor del gobierno organizacional, que es fundamental para generar esas mejoras en la gobernanza al interior de las organizaciones, y específicamente en el gobierno organizacional, en el gobierno colombiano y las entidades que lo hacemos a partir de esas mejoras o buenas prácticas en gobierno organizacional, también basados en buenas prácticas de la OSD. Entonces nos enorgullece ese trabajo. Muchas gracias a todos, y pues también esto es un trabajo muy importante, pero también complementa el trabajo que hace el gobierno nacional a través de otras iniciativas, como es el modelo de beneficio de interés colectivo BIC, en donde también trabaja desde el sector privado a través de un pilar muy importante en este modelo, que es el gobierno corporativo, también para que desde las empresas y desde los emprendimientos también se pueda generar valor compartido en este sentido, pasando por las mejoras en gobierno corporativo. Entonces es un trabajo que venimos adelantando, que es una semilla muy importante que seguramente continuará evolucionando, y bueno, que hoy agradecemos el apoyo sobre todo del CESA en este proceso que hemos iniciado. Mil gracias a todos, y sobre todo a Álvaro, Alexander y a María Andrea. Muchas gracias, Mayra. Agradecemos a nuestros panelistas por la generosidad en la conversación, y lo dijimos, esto es un inicio para las entidades públicas, para que comiencen a incorporar, a insertar en su día a día las buenas prácticas de gobierno corporativo, para que sea independiente, para que no tenga nada que ver con el gobernante que llegue. Comenzamos a crear una cultura de buen gobierno, y serán estos funcionarios, estas personas que tienen la responsabilidad de dirigir estas organizaciones desde lo público, quienes serán los escuderos y generarán ese muro de contención necesario para seguir avanzando hacia tener un gobierno y un Estado eficiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Felicitaciones. Sí, muchas felicitaciones.
Gracias a todos por estas recomendaciones que sin duda son un gran hito para promover las buenas prácticas de gobierno en las entidades públicas. Continuamos con el tercer punto en la agenda e invitamos al escenario a Mariana Escobar de la Superintendencia Financiera, quien nos hablará de cambio climático, finanzas sostenibles y gobierno corporativo. Mariana es profesional de estudios internacionales de la Universidad de Bentley, Boston, y tiene una maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia y asesora del superintendente. Su trabajo ha estado focalizado en temas relacionados con inclusión financiera, banca sostenible y como asesora de políticas públicas relacionadas con iniciativas de inclusión financiera y el desarrollo de FinTech. Bienvenida. Perdón. Muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias al Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y al CESA por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Escobar y soy asesora del superintendente y jefe del Grupo de Finanzas Sostenibles, que es un grupo dentro de la superintendencia encargado de movilizar todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos del cambio climático y de alguna manera promover la movilización de recursos hacia proyectos que logren objetivos ambientales y compromisos internacionales en temas climáticos relevantes para el país. Entonces, la presentación del día de hoy, sí, allá, para ver cómo le voy dando seguimiento. Hoy quisiera empezar esta intervención un poco hablando el momento en que nos encontramos, el contexto en que nos encontramos. Creo que para nadie es ajeno que los temas ASG o la sostenibilidad son una realidad. Asuntos como el cambio climático, la desigualdad, tienen cada vez más implicaciones para las empresas y las organizaciones y el entorno en el que operan. Esto no solamente, digamos, responde a las demandas de los consumidores, a la mayor transparencia que existe en este mundo mucho más conectado, sino también a las mismas demandas de los inversionistas, que cada vez más ven en estos asuntos una fuente de riesgos y oportunidades. Entonces, en ese sentido, digamos, las organizaciones se están moviendo mucho más allá y no solamente considerar estos asuntos como un tema de generación de reputación o una forma de generar licencia para operar con grupos de interés más allá de los accionistas, sino que se vuelve una forma en realidad de modificar, alterar, mejorar o actualizar sus estrategias de negocio de largo plazo. En ese sentido, y aquí quisiera hacer, digamos, una pausa para explicar ese cambio de paradigma, ¿no? Para explicar exactamente cuál es ese cambio que no solamente nosotros como autoridad de supervisión financiera, que de alguna manera también tenemos control sobre los emisores y los participantes de los mercados de capitales, las expectativas y las tendencias internacionales lo que nos están llevando es movernos de esa gestión tradicional de los asuntos ASG, que estaba muy enfocada en gestionar esos impactos hacia afuera. Si bien es muy importante que todavía las organizaciones continúen de alguna manera gestionando, identificando cómo contribuyen al aumento de temperatura, cómo contribuyen a un aumento de gases de efecto invernadero, cómo están generando valor en sus empleados, en su cadena de valor, en el entorno. Ahorita las preocupaciones de nosotros, las autoridades de supervisión de los mercados financieros, estamos preocupados es cómo esos asuntos, ese aumento en la temperatura, digamos, esa pérdida de biodiversidad, cómo va a afectar la estrategia de negocio a largo plazo, cómo ese aumento en las lluvias, ese aumento de sequías, esas políticas ambientales al final van a tener unas implicaciones en la operación y en los estados financieros o en los resultados financieros de una organización. Entonces, en ese sentido, desde la Superintendencia Financiera y diferentes autoridades venimos conversando en cómo mover a los mercados financieros, a esos inversionistas institucionales, pero a los bancos y las compañías de seguros, a que empiecen a identificar cómo estos asuntos empiezan a tener implicaciones en los riesgos, digamos, tradicionales financieros.
La buena noticia es que estos asuntos, los asuntos ASG, en específico el cambio climático, que es lo que más nos apremia, digamos, y nos preocupa a los supervisores, no son solamente riesgos, también vemos una inmensa oportunidad. Como ustedes bien saben, Colombia es uno de los países que ha ratificado el Acuerdo de París, y el año pasado el presidente Iván Duque actualizó esos compromisos asociados al Acuerdo de París, y el establecimiento de estos compromisos o la ratificación de estos compromisos de alguna manera se vuelve una fuente de oportunidades. Lo que sabemos o lo que se sabe a través de diferentes cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación es que para lograr esos compromisos internacionales, los cuales estamos, digamos, sumando, y no solamente el Acuerdo de París, que es muy orientado al cambio climático, sino también, por ejemplo, como los ODS, se va a necesitar enorme cantidad de capital que no solamente, o recursos o flujos financieros que no solamente deben venir de lo público o de la cooperación internacional, sino que también deben venir de los actores privados. Aquí en esta diapositiva solamente son algunos, digamos, de los ejemplos de aquellos temas coyunturales que empiezan a verse o que empiezan a ofrecer unas oportunidades para las organizaciones y las empresas, pero que consideramos que desde el gobierno corporativo deben empezar a entender, no deben empezar a hacer las preguntas adecuadas para que estos temas sean integrados en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. En ese sentido, y esto me lleva a responder la gran pregunta en cómo nosotros vemos o cuáles son esas buenas prácticas que estamos viendo a nivel internacional de la gobernanza de la sostenibilidad, ¿no? Que es este gran concepto, no sé si Francisco lo mencionó, él siempre lo menciona, pero esa gobernanza de la sostenibilidad. Y aquí antes de responder esta pregunta, creo que hasta en la misma superintendencia cuando hablábamos con la delegatura, digamos, de mercado, de emisores, perdón, nos hacíamos esa pregunta, esa G en la ASG, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen que tener un buen gobierno corporativo o que tienen que tener una gobernanza de sostenibilidad? Y aquí un poco la respuesta es los dos. Claramente no tener un gobierno corporativo sólido es una fuente de riesgos y debería ser considerada una fuente de riesgos por parte de los diferentes participantes de los mercados financieros. Pero al mismo tiempo esa gobernanza, ese buen gobierno corporativo debería empezar a tener o incluir los asuntos de sostenibilidad como uno de los asuntos prioritarios dentro de sus agendas. Entonces aquí hago esa claridad porque fue algo que la superintendencia discutimos mucho y siempre cuando uno habla de asuntos ASG hay esa confusión. Entonces, si bien cuando uno habla de asuntos ASG, de nuevo, quiere que se está hablando, digamos, del gobierno corporativo desde ese enfoque tradicional, también estamos hablando de la gobernanza de la sostenibilidad. A ver si me pasa. Entonces, ¿cómo debe entonces, especialmente la junta directiva en este caso y el equipo directivo, la alta gerencia de una organización, empezar a fortalecer o a movilizar la agenda de sostenibilidad o la agenda ESG en una organización? Pues lo primero, entender el contexto. Yo creo que ya les mencioné, digamos, de alguna manera el contexto y las expectativas, digamos, de tanto los inversionistas como las autoridades de supervisión frente a los riesgos y oportunidades del cambio climático, pero acá es muy importante en verdad entender cuál es ese panorama, cuáles son esas, desde la perspectiva, por ejemplo, de los inversionistas, cuáles son esas tendencias, cuáles son esas apuestas que están haciendo, cuáles son esas estrategias que están utilizando los inversionistas institucionales para considerar los asuntos ASG. Aquí es muy importante anotar que dentro de lo que se denomina inversiones ASG o inversiones responsables o inversiones sostenibles, hay una gama muy amplia de estrategias que van desde las listas de exclusión, es decir, un inversionista institucional toma una decisión de excluir ciertos sectores o ciertas empresas que tengan algún tipo de denuncias o algún tipo de quejas asociado con temas álgidos como violación de derechos humanos, contaminación o uso de material contaminante, y vemos, digamos, desde la superintendencia diferentes prácticas frente a esas listas de exclusión, pero esa no es la única estrategia. Hay estrategias que van, por ejemplo, que se enfocan en inversiones temáticas, otras que se enfocan en best in class, es decir, esas empresas que tienen los mejores scores en términos de gestión de los asuntos ASG o climáticos, y están otras que son mucho más, digamos, de nicho, que son esas inversiones de impacto, ¿no? Que buscan ir mucho más allá de la rentabilidad financiera a tener un impacto positivo en la sociedad. Desde la superintendencia financiera y lo que estamos compartiendo con la mayoría de supervisores y reguladores financieros, por lo menos en la región, la integración de los asuntos ASG por parte de los inversionistas institucionales se debe dar desde una perspectiva del riesgo. Consideramos en la superintendencia, de nuevo, que estos asuntos, temas como el cambio climático, la desigualdad,
la contaminación del aire, el mal uso del recurso hídrico, son fuente de riesgos financieros son fuente de riesgos financieros que pueden afectar el perfil riesgo-retorno de las inversiones de los inversionistas y que además la inclusión de estos asuntos de alguna manera los lleva a tener estrategias de largo plazo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos pidiéndole a los inversionistas institucionales locales es que integren estos asuntos como factores de riesgos. Si ellos quieren hacer inversión de impacto, si ellos quieren tener listas de exclusión, es una ya decisión individual de cada entidad, pero de nuevo es súper importante que las juntas directivas de alguna manera entiendan este panorama de lo que se llama la inversión responsable. Eso por un lado. Por el otro están obviamente la regulación, y no hablo solamente de la regulación financiera, yo creo que hay diferentes regulaciones sectoriales que de alguna manera empiezan a abordar temas específicos o esos asuntos ASG específicos para ciertas industrias o sectores. Lo vemos en consumo masivo, por ejemplo. No me sé el nombre exacto de la regulación, pero es esta regulación asociada a la responsabilidad del producto final, es digamos una regulación que busca de alguna manera fomentar la economía circular en el país, de que esas empresas de consumo masivo, eso es algo, digamos, eso es un asunto ASG en la que la regulación va a tener un impacto en la forma en la que opera el negocio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con transporte, en la medida que se empiezan a incluir o introducir subsidios o beneficios para carros eléctricos, carros híbridos, eso de alguna manera debería afectar el sector automotriz. Entonces, vemos que no solamente la regulación financiera, sino las diferentes regulaciones sectoriales empiezan de alguna manera a tocar, a influenciar y cambiar e impactar la forma en la que operan los negocios en las diferentes industrias. Por supuesto, el sector financiero no se ha quedado atrás y más adelante les voy a explicar en la superintendencia que estamos trabajando con las diferentes industrias que supervisamos, pero ahí también hay cambios importantes en la forma en la que las entidades financieras empiezan a gestionar estos riesgos y oportunidades que de alguna manera pues impacta al sector real. La segunda forma en la que nosotros vemos que el gobierno corporativo puede apostar y apoyar esta transformación es a través de sus funciones, digamos, tradicionales de monitoreo y supervisión de alguna manera de los riesgos y oportunidades y de la estrategia de una organización. Lo primero es, obviamente, haciéndose las preguntas adecuadas frente a la estrategia a largo plazo. Como les mencioné anteriormente, estos asuntos ASG, y en especial el cambio climático, son asuntos que son de visión de largo plazo. Hay una incertidumbre inmensa de cuándo o cómo serán los impactos del cambio climático, especialmente de la perspectiva de lo que denominamos nosotros los supervisores los riesgos físicos o el impacto físico, pero sabemos que va a impactar la forma en la que operan los diferentes negocios. Entonces, en ese sentido, las juntas directivas deben empezar a cuestionar esas estrategias de largo plazo y mirar cómo están incorporando estos riesgos, estas oportunidades en su diseño e implementación. Lo segundo, claramente, es desde la gestión del riesgo, entre los supervisores financieros y en realidad en la supervisión de mercado de capitales desde la perspectiva de divulgación hemos venido hablando de lo que nosotros hemos denominado, o lo que se ha denominado los riesgos físicos y los riesgos de transición. Esto inicialmente empezó abordando solamente el cambio climático, pero ya vemos que empieza a abordar otros asuntos como la pérdida de biodiversidad y lo manejan bajo este mismo esquema. Y lo que significa es, en el caso de riesgos físicos, es que en la medida que tenemos un aumento de temperatura, esto va a tener unas implicaciones en el aumento, por ejemplo, de las precipitaciones, en la medida en que pueden ser o van a ser, según la ciencia, mucho más frecuentes, mucho más severas. Lo mismo aplica para eventos como el Niño o las sequías. También se empieza a evidenciar que lugares donde antes no habían este tipo de impactos o este tipo de eventos de sequía, pues va a empezar a ocurrir y va a empezar a ocurrir de una manera mucho más severa y mucho más frecuente, afectando, digamos, diferentes industrias que estén expuestas a esas zonas geográficas que vayan a ver estos cambios hidroclimáticos. Por otra parte, en el caso de los riesgos de transición, tiene que ver mucho con las políticas ambientales aclimáticas, la aparición de nuevas tecnologías o justamente la misma demanda de los consumidores o cambio de comportamiento de los consumidores. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que, por ejemplo, una política climática, un impuesto al carbono abrupto y repentino puede tener un impacto en el valor de las empresas en la medida que encarece la forma en la que producen
encarecen los procesos de producción y pueden volver sus productos mucho menos competitivos en los mercados. Entonces, ahí también nosotros vemos un rol de la Junta, empezar a mirar cómo en el marco, bueno, desde una perspectiva del sector financiero, porque tengo ese sesgo, pero en el marco de apetito de riesgo, por ejemplo, de las entidades financieras, cómo se empieza a incorporar el riesgo del cambio climático. Esto debería ser transversal a las diferentes industrias. Claramente hay unas industrias que son mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático y es ahí donde la Junta debe empezar a conocer y a entender y hacer las preguntas adecuadas. El tercer frente, digamos, frente a esta gestión de monitoreo y supervisión que puede hacer la Junta, y perdónenme si no estoy hablando en la jerga, digamos, de gobierno corporativo, pero tiene que ver obviamente con la revelación de información. Y ahí considero yo que es donde se ha visto un mayor movimiento en términos de regulación de mercados de capitales. Hay diferentes, y no tengo acá las cifras, pero el crecimiento de la regulación en términos de revelación de información ASG climática ha crecido de manera acelerada, incluyendo Colombia. Nosotros acá en el 2002 en algún momento tuvimos alguna norma que le pedía a las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera empezar a divulgar la forma en la que estaban generando un valor social. En ese momento era algo muy, muy orientado, centrado en las inversiones sociales o en las actividades de la fundación, pero el año pasado la Superintendencia Financiera emitió la Circular 31. Esta circular busca que los emisores de valores empiecen a divulgar la información desde de los asuntos ASG, pero desde una perspectiva de materialidad financiera, es decir, empiezan a identificar aquellos asuntos ambientales, sociales, que puedan tener un impacto en el desempeño financiero o en la operación o en la situación operativa de una empresa. Esta es una circular que entra en vigencia en 2 años. El primer año la superintendencia espera que los emisores de valores nos muestren un plan de trabajo ya para entrar en cumplimiento de la norma al segundo año. Los estándares y marcos que nosotros decidimos acoger para el desarrollo de esta norma son TCFD y SASB. Son de los 2 marcos, digamos, que están siendo reconocidos a nivel internacional por justamente tener esa perspectiva de materialidad financiera de los asuntos ASG, y es la que de alguna manera el IFRS está adoptando o recogiendo para crear un estándar global internacional de reportes de sostenibilidad, ¿no? Desde la superintendencia nosotros consideramos que la publicación de esta norma debería estar preparando a los emisores de valores y en realidad todas las empresas para empezar a mejorar las prácticas de divulgación. Lo que nosotros hemos encontrado cuando hablamos con los inversionistas institucionales es que la información en Colombia, si bien hay mucha información divulgada por parte de los emisores de valores frente a los asuntos ASG, no es información comparable y no es información relevante para toma de decisiones financieras. Entonces, aquí el llamado para empezar a entender este tipo de marcos y desde la Junta Directiva hacer las preguntas frente a cuáles son qué tan listos están para empezar a responder a estas nuevas demandas de los mercados y de los reguladores frente a la divulgación. Y finalmente, y creo, no sé si fue también Francisco el que lo mencionó, la medición del progreso. Nosotros desde la superintendencia vemos cada vez más compromisos públicos, compromisos asociados a la carbono neutralidad, a la reducción de emisiones. Sin embargo, consideramos que estas mediciones se deben hacer de una manera íntegra y seria. Cada vez existe mucha más preocupación por parte de los supervisores de los mercados de valores que estos compromisos no tengan fundamento, que sean compromisos que un presidente de una organización pueda hacer hoy, pero que sabe que son compromisos a largo plazo y que eventualmente no va a tener ningún tipo de accountability alrededor de ese compromiso. Entonces, ahí también es muy importante hacer las preguntas frente a estos compromisos, qué tan preparada está la organización para hacer estos compromisos públicos y cuál es el plan de trabajo que van a tener para poder dar cumplimiento a esos compromisos de largo plazo. Finalmente, digamos, y como lo mencionábamos, esto tiene que ver mucho con la gobernanza de la sostenibilidad. Creo que desde la Junta también hay un papel importante que jugar frente y como lo mencionaba anteriormente, frente a la situación de una organización para gestionar estos riesgos, estas oportunidades. No me voy a tener en cada uno de los diferentes elementos que mapeamos sobre aquellas preguntas o aquellos elementos que pueden estar revisando desde la Junta, pero claramente ahí hay un rol muy importante por parte de los miembros y del equipo directivo para entender qué tan capacitados y qué tan listos están para responder a estas nuevas demandas. Estamos tarde para aquellos que no han empezado. Esta demanda no es una tendencia, no es una moda, llegó para quedarse y cada vez más y van a ir creciendo las exigencias frente a la gestión de estos asuntos por parte de las organizaciones. Ya para cerrar,
no me quiero demorar mucho, detener mucho acá. Desde la Superintendencia Financiera venimos trabajando en promover la gestión de estos asuntos por parte del sistema financiero. Queremos que el sistema financiero incluya en su ADN la gestión de la sostenibilidad, tanto de la perspectiva de riesgos como de oportunidades. En ese sentido, en el 2008 desarrollamos un plan de trabajo, o empezamos con un plan de trabajo que de alguna manera fue lanzado a través de una encuesta de riesgos y oportunidades, y la cual nos permitió tener una hoja de ruta de alguna manera ambiciosa para un mercado en el que nunca se había discutido con el supervisor la gestión de la sostenibilidad y la gestión de los riesgos y oportunidades, en este caso climáticas, que es donde nosotros hemos puesto un foco importante. Desde la perspectiva de riesgos, nosotros ahí primero empezamos, y teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de avance de las diferentes industrias que nosotros supervisamos, decidimos lanzar una serie de guías de buenas prácticas de gestión de riesgos. Empezamos primero con inversionistas institucionales que de alguna manera veíamos con un rezago importante frente a, por ejemplo, la banca. Ahí empezamos con el lanzamiento de una guía, y una vez se lanzó esas guías para la integración, o guías de principios o buenas prácticas para la integración de los asuntos ASG como factores de riesgo, lanzamos 2 circulares, la circular 07 y 08 del año pasado, que de alguna manera piden a las inversionistas institucionales, tanto a las administradoras de fondos de pensiones como a las compañías de seguros, incluir los asuntos ASG como factores de riesgo dentro de su política de inversión y empezar a generar un plan de trabajo para incluir esto en los procesos de toma de decisiones de manera transversal, tanto en la asignación estratégica de activos como en la selección de activos. Adicionalmente, y más desde una perspectiva, digamos, desde la perspectiva de herramienta de supervisión, desde la Superintendencia Financiera también hemos hecho lo que se están denominando en los mercados internacionales los stress test climáticos. Hemos hecho, y los análisis de escenarios climáticos, hemos hecho a la fecha 2 ejercicios, uno con bancos en el que medimos la vulnerabilidad del sistema financiero frente a los riesgos físicos y riesgos de transición, y un segundo con las compañías, las administradoras de fondos de pensiones, a ellos les hicimos un análisis del portafolio de inversión de las pensiones obligatorias de los colombianos, y miramos qué tanto están alineadas esas inversiones con los 2 grados centígrados, que de alguna manera nos responde la pregunta es qué tan expuestos podrían estar a los riesgos de transición. El segundo frente de trabajo tiene que ver con transparencia. A ver si no me equivoco. No sé si yo no me la sé. Con transparencia, y ahí es lo que les mencionaba, venimos nosotros en un ejercicio importante para promover una mayor transparencia en los mercados, tanto frente a los productos con denominación verde, sostenibles, pero también de las mismas compañías, y ahí las circulares que les mencioné anteriormente frente a la divulgación de información ASG. Aquí hay un elemento muy importante que de hecho tuvo el apoyo de nuestros amigos de la IFC, y es el desarrollo de la taxonomía verde. Este es un esfuerzo muy importante y muy ambicioso que hicimos desde la Superintendencia en compañía del Gobierno Nacional en desarrollar un sistema de clasificación de qué actividades o qué activos son considerados verdes o qué actividades activos de alguna manera contribuyen. Esta herramienta para nosotros desde la Superintendencia pues debería de alguna manera facilitar o promover o mejorar la transparencia de los mercados. Y finalmente, todo el tema que tiene que ver con la movilización de capital, y ahí vemos la innovación en los productos financieros pues como una fuente o como una forma ideal de poder no solamente movilizar esa capital, pero darle de alguna manera una trazabilidad a la movilización de esos flujos de dinero. Ahí nosotros empezamos también con el apoyo de la IFC en el desarrollo de una guía de buenas prácticas de bonos verdes, que de alguna manera se trae las prácticas internacionales y las traduce al contexto y regulación colombiano, y después, una vez emitimos esa guía de buenas prácticas, emitimos la circular 028 del 2020, en el que se establecen o se instruyen a los emisores en qué información debe estar incluida en el prospecto cuando se solicita una autorización de un instrumento de este tipo. En días pasados también decidimos lanzar la segunda circular para crear de alguna manera o delimitar la cancha de otro producto innovador que vemos que tiene mucho apetito en el mercado colombiano, que son los denominados o los famosos Sustainability Linked Bonds o bonos de desempeño sostenible. Estos, a diferencia de los bonos verdes, son que no buscan una destinación específica de los recursos, lo que busca es que la condición financiera del bono, las condiciones del bono estén asociadas al logro de unas metas o unos objetivos en términos de sostenibilidad. Lo que vemos en los mercados es que la mayoría de estas emisiones estas metas están construidas o están basadas en la ciencia, entonces están muy ligadas a objetivos ambientales y en términos de reducción de emisiones y eficiencias en las emisiones.
Esperamos a futuro seguir mapeando este tipo de instrumentos para poder ayudar y continuar ayudando al sistema financiero y en realidad el mercado de capitales a movilizar mucho más recursos a estos objetivos. Esta agenda, como les mencioné, empezó en 2018, voy a saltarme esta, empezó en 2018, estamos en este momento cerrando, digamos, un primer ciclo de proyectos o un primer ciclo de ese plan de acción en el que nos ha traído, digamos, o hemos obtenido importantes resultados. Esta es la lista de las iniciativas, importantes resultados. Esperamos que una vez se cierren las últimas 2 iniciativas, que es el lanzamiento de la taxonomía, que lo esperamos hacer el lunes 11 de abril, después de 2 años muy largos de trabajo, y el cierre de la guía de gestión de riesgos climáticos para la banca, que es un documento que ya se lanzó y que recibimos comentarios. Una vez se lancen estos 2 documentos, que esperamos que se haga al final de abril, se cierra un primer ciclo de proyectos, un primer ciclo o esa primera ronda o ese primer plan de acción que hizo la superintendencia y que esperamos fortalecer al futuro. Vamos a seguir trabajando en 5 dimensiones, fortalecer el uso de taxonomías por parte de participantes de los mercados financieros y mercados de capitales, seguir promoviendo la incorporación de los asuntos ASG por parte de los inversionistas institucionales y por parte de los bancos, seguir moviendo y moviendo la industria para seguirnos alineando y conociendo y entendiendo cuáles son las mejores prácticas para su administración. Como les mencioné, queremos seguir empujando la agenda de innovación financiera alrededor de los temas verdes o de la sostenibilidad. Vamos a fortalecer los temas de divulgación y transparencia. Aquí nos queremos enfocar justamente en esos compromisos públicos que se hacen alrededor de estas, de la carbono neutralidad, net zero, la reducción de emisiones o cualquier otro tipo de pronunciamiento público. Y finalmente vamos a fortalecer la supervisión. Esto es un ejercicio que empezó desde el Grupo de Finanzas Sostenibles, pero que venimos trabajando con las diferentes áreas de supervisión para poder generar los conocimientos y las capacidades necesarias para poder seguir avanzando en la incorporación de esta agenda por parte del sistema financiero. Y cierro acá y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos hoy. Los invitamos ahora a un receso y a degustar un café. Son las 9:48, los esperamos a las 10:20 muy puntualmente para realizar la segunda parte del foro con 2 conferencias muy importantes y un panel con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, Beatriz Arango, miembro independiente de juntas directivas, y Carlos Enrique Cabellier, presidente de Alquería, moderado por nuestra rectora Emilia Restrepo.